Hola Sagitario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traernos las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Utilizo las posesiones materiales para enmascarar mi verdadero yo. Parece ser que hay una persona que no está muy bien anímicamente, ¿no? Y es como que se lo gasta todo en viajes, en comprar cosas, en aparentar. Las apariencias engañan, ¿ves? Es lo que te estoy diciendo. Yo aquí noto muy marcado una persona que parece que está muy bien, que es súper feliz, que no le falta de nada, que lo tiene todo, pero todo esto es pura fachada. Esto es falso. Puede ser un ex, puede ser una persona que te guste, que te atraiga, o algunos de vosotros hacéis ver que estáis muy bien, que no queréis nada con nadie, que no necesitáis a nadie, cuando realmente no es así. Reciprocidad. Quiero tener igual. Dar y recibir. Equilibrio. Lo que uno da es lo que uno recibe. Simple, ¿verdad? A ver. Tengo muy buenas noticias, sobre todo porque estáis solteros, porque veo que aquí viene una posibilidad muy buena. Una nueva relación. Me dicen que te dejes llevar por tu intuición, puesto que te va a llegar un mensaje pero que muy interesante. Te veo saliendo hacia adelante con respecto al amor. Una persona con las ideas claras. Una persona que sabe lo que quiere. Yo sé que muchos lo que os voy a decir os va a molestar, me lo vais a decir, pero tengo que hacerlo puesto que lo estoy viendo. Y sí, es lo que estáis pensando. Hay un pasado que intentará regresar. Bueno, parece ser que a muchos sí que os vais a dar una oportunidad, pero siempre y cuando pongáis ciertos límites. Veo que vais a estar poniendo los puntos sobre las is. Me explico, como que va a decir, oye, vale, podemos volver, podemos intentarlo, pero no quiero esto, esto y esto. No quiero que se repita esto. No quiero que vuelva a pasar esta situación, etc. Oye, pues está muy bien. La verdad es que si realmente estáis dispuestos a volver, es la única manera de que las cosas funcionen. Estableciendo ciertas normas, reglas, compromiso, para que ninguno de los dos pierda ni haga perder el tiempo al otro. Hay algo que me gusta mucho en tu lectura de hoy y es la energía de la estrella. Una carta que nos habla de ilusión, de positivismo, de no rendirse, de tener esa esperanza. Y eso es muy bueno. Porque veo que muchos de vosotros, a pesar de haber tenido malas experiencias, no habéis perdido las ganas y la ilusión de abrir vuestro corazón. Últimamente me encuentro con muchas lecturas que nos hablan de volver con el ex, de regresar, de arreglar las cosas. Parece que os habéis puesto todos de acuerdo, oye. Pero también soy consciente de que muchos esto no os hace ninguna gracia. Por eso yo siempre os quiero insistir. Es una lectura general. Tú eres el dueño de tu destino, tú decides quién entra y quién se va. Pero no te puedo engañar. No te puedo negar que hay un pasado que va a mostrar interés en ti y que te intentará volver a conquistar. Eso sí, aquí ya sabes quién tiene la última palabra, ¿verdad? Tú, desde luego. Dejemos a un lado el pasado, porque yo sé que a muchos os incomoda, y centrémonos más en ti. En ti, en tu pareja, si es que la tienes, en tu conexión, en esa persona que te gusta, que te atrae, etc. ¿Qué tenemos para ti, corazón?
Bien, tengo una muy buena noticia para ti que estás solo. Y es que noto enormemente marcada una propuesta, una proposición de amor. Una persona, pues que bueno, quiere ofrecerte la posibilidad de tener una relación, la posibilidad de tener una conexión con ella. Realmente yo sé que muchos, cuando suceda esto, probablemente no queréis saber nada al respecto. Porque hace tiempo, como que os dijisteis a vosotros mismos, que no queríais saber nada de nadie. Pero ¿sabéis qué veo yo que va a suceder? Que esta persona, a muchos de vosotros, os va a hacer replantearos seriamente las cosas. Y que no sois pocos los que os daréis una oportunidad para volver a amar. Así bien, me alegro por ti, porque no todo el mundo es capaz de adquirir ese nivel de conciencia. No todo el mundo es capaz de superar las adversidades de su vida sentimental. Pareja, relaciones, conexiones. Bien es cierto que veo que no lo habéis tenido muy fácil, que digamos. Muchos habéis tenido problemas, peleas, discusiones, dificultades. Pero ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué es lo que impera aquí? El sentimiento, el amor, la conexión, esas ganas, esa ilusión por permanecer juntos, por avanzar, por lograr metas, por hacer realidad sueños. Eso es la energía que tienes aquí. Así pues, no puedo decir otra cosa que felicitarte. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Porque nunca perdiste la ilusión, nunca perdiste la esperanza. Y por eso, por fin, encuentras tu amor. También tengo que haceros una pequeña advertencia. Algunos de vosotros os estáis fijando, observando en una persona que realmente no es lo que parece. Parece ser que una persona que porta una máscara, que finge ser de una manera totalmente distinta a lo que realmente es. Así pues, tener cuidado en quien confiáis y no os dejéis engañar por la primera persona que os cruzáis. También me hablan de la importancia de saber estar solos, de no ir con nadie por necesidad. Parece ser que la justicia cobra sentido en vuestra vida sentimental. Parece ser que todo se equilibra y se pone en su lugar. Justicia, templanza. Dos arcanos mayores que quieren cerrar tu lectura de hoy. Trae muy buenos augurios, lo cual nos indica de que las cosas van a ir bien. Te siento bien, tranquilo y contento. No importa si estás solo o no, puesto que veo que encontrarás la paz y el equilibrio dentro de tu vida sentimental. Así que bueno, corazón, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Pero me dicen que antes de despedirme de ti, te saque una carta, 2, ¿vale? De este nuevo oráculo. Bueno, no es nuevo, no sé por qué dije nuevo, porque hace tiempo que lo tengo. De este oráculo, vamos a dejarlo ahí. Dame 2 cartas para Sagitario, por favor. Dice así, pues, pasión. Chispas y diversión, igualdad de intereses, deseo ardiente. Esto por un lado. Y por el otro, separación, tristeza, te echo de menos, futuro incierto. Eso que te dije. Hay una persona que parece que está muy bien, pero no está bien sin ti, por eso intentará regresar. ¿Qué viene a tu vida? Pasión, chispas, diversión, pasártelo bien, un equilibrio, una conexión estable. Esas ganas, esa ilusión, ese deseo por ser feliz. Así que, ahora sí que sí, me despido de ti y nos vemos muy pronto en tu próximo vídeo. Adiós, corazón mío. Y arriba ese ánimo, que veo que algunos estáis un poquito
desanimados. Recordar que aunque los tiempos son difíciles y complicados, después de la tormenta siempre sale el sol. Os quiero. Adiós.